Hola, hola mis queridos compañeros y bienvenidos a esto que es la clase de física para grado octavo. Mis queridos compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Por favor, den like, suscríbanse, activen la campanita para recibir sus notificaciones. Háganme famoso, por favor, sí. Entonces, nada, bienvenidos mis queridos compañeros y bienvenidos a esto que es el estudio del sistema solar. Bueno, en los videos anteriores habíamos venido trabajando a los planetas. Ya recuerden que estamos trabajando sobre nuestro sistema solar. Esperen, yo pongo a funcionar esto, que yo no soporto ver el sistema solar quieto, porque ustedes saben que por acá. Ustedes saben que nuestro universo es dinámico, o sea, nuestro universo no está quieto. ¿Listo? Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Entonces aquí vamos a poner esto y listo. Entonces nos vamos por acá. Listo, mis queridos compañeros, ahora sí, ya que tenemos movimiento en nuestro sistema solar, pues continuemos estudiando nuestro sistema solar con el patrocinio de Spider-Man. Mis queridos compañeros, bienvenidos a esto que es el sistema solar. Bueno, las clases pasadas habíamos trabajado a nuestra estrella, que es el Sol, viendo sus características principales, y luego entramos a trabajar otros elementos importantes que son los planetas. De hecho, son los segundos elementos más importantes de un sistema solar. ¿Qué pasa con los planetas? Pues resulta que los planetas, por lo menos en este sistema solar, se consideran entre planetas principales y no principales. Estamos observando los planetas principales. Para el caso de nuestro sistema solar, los planetas principales se dividen en dos grandes grupos: los pequeños rocosos y los gigantes gaseosos. ¿Listo, mis queridos compañeros? Ya habíamos trabajado los tres, ya sabíamos que hay 4 pequeños rocosos y 4 gigantes gaseosos. Los 4 pequeños rocosos son Mercurio, Venus, Marte y Tierra. ¿Listo? Trabajamos Mercurio, Venus y Marte. La Tierra la vamos a dar de últimas porque pues, es el planeta al que tenemos que llegar y pues tiene sus características y necesita su tiempo específico. Entonces vamos a dejarlo para lo último. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con los gigantes gaseosos. Recordemos que los pequeños rocosos se caracterizan primero por ser los planetas más cercanos al Sol, ¿sí? Sus distancias entre ellos y con respecto al Sol no son tan grandes comparadas con las distancias entre los planetas gigantes gaseosos y las distancias de estos con respecto al Sol. Entonces tienen esas características. Los pequeños rocosos se caracterizan por tener superficies rocosas duras de minerales, ¿sí? De metales, y con procesos de fusión, de convección, etcétera, etcétera, con algunas características particulares que ya hemos venido trabajando. Son los de muy pequeño tamaño, ¿sí? Tienen unas trayectorias muy cortas alrededor del Sol. Sus periodos de trasladación, o sea, los años, son muy cortos y pues son muy fáciles de observar en el cielo para nosotros por la cercanía que tenemos y por lo rápido que se están trasladando alrededor del Sol. Entonces es fácil verlos. Listo, entonces allá tenemos a Mercurio, a Venus y a Marte. A la Tierra pues no la habíamos trabajado todavía porque necesita su propio espacio, mis queridos compañeros, entonces no se les olvide eso. Ahora que vamos a seguir, vamos a seguir ahora con los gigantes gaseosos. Recordemos que hay 4 gigantes gaseosos que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Listo? Son los 4 gigantes gaseosos. Y hoy vamos a comenzar con el primer gigante gaseoso. De hecho, es uno de los más importantes planetas del sistema solar. Ya vamos a ver por qué. Bueno, una cosa que es importante también que se me olvidaba es, ustedes aquí están viendo como el cinturón de asteroides, ¿sí? Este se llama el cinturón de asteroides. Este cinturón de asteroides es el cinturón más cercano al Sol, se conoce como el primer cinturón de asteroides. Está entre Marte y Júpiter y separa también la región de los gigantes gaseosos y de los pequeños rocosos. Algunos científicos piensan que con el tiempo este cinturón de asteroides va a llegar a colisionar unos con otros y se van a convertir en un nuevo planeta que va a ser principal. ¿Por qué va a ser principal? Porque es material que ha existido que ha existido desde que se empezó a formar el sistema solar, hace parte del movimiento orbitacional alrededor del Sol desde la misma eclíptica y pertenece a la rotación y a la formación particular de los planetas que orbitan alrededor del Sol. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, para que vayamos teniendo ese tipo de cosas bien claras. Entonces, nada, mis queridos compañeros, me voy a retirar un momento y vámonos a viajar. ¿A dónde? Nos vamos nada más y nada menos que a buscar a nuestro amigo Júpiter. Entonces ya lo tenemos por acá. Vamos a poner esta cámara por acá y nos vamos para Júpiter. Entonces, mis queridos compañeros, visitemos a Júpiter. No, pero vamos a hacerlo de una forma más divertida. ¿Listos? Ajustes, idioma,
English. Aquello que somos un colegio bilingüe. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces vamos a hablar de Júpiter. Démosle movilidad a este señor, un poquito de movimiento para que no se nos quede ahí como tan quietecito. ¿Listo? No, tanta movilidad. Entonces espérenme, pausémoslo un momentico y eso. Listo, aquí ya tenemos a Júpiter en movimiento. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro amigo Júpiter. Eso que ustedes ven orbitando detrás de Júpiter y como alrededor de Júpiter son las lunas de Júpiter. Júpiter particularmente se caracteriza por ser uno de los planetas con mayor número de lunas. Listo, además que es uno de los planetas fáciles de observar en el cielo, pero vamos a ir viendo eso con tiempo. Entonces hablemos de Júpiter. Entonces nos vamos aquí. Miremos qué información importante tiene nuestro amigo Júpiter, pero pongámoslo a rotar un poquito más lento porque si no nos va a marear este mensaje. Momento, vamos a rotarlo. Ese movimiento me gusta. Listo, mis queridos compañeros, entonces vamos con... Ay, pero ¿por qué nos ocurren este tipo de cosas, muchachos? Ya lo habíamos puesto a funcionar. Chévere. Si lo ponemos fecha actual, ¿será que gira o no gira? Con paciencia, mis queridos. Bueno, pues entonces no quiso parar. Listo, ahora sí, ese me gusta. Listo, ay, no me ha dado detener. Entonces vamos a tener a nuestro amigo. Vamos a ver con la enciclopedia. Listo, entonces empecemos con la información importante de nuestro amigo Júpiter, mis queridos compañeros. Primero pues tenemos el diámetro ecuatorial. Recordemos que el diámetro ecuatorial es la distancia que hay desde el centro del planeta hasta el punto más lejano de su centro, que viene quedando en el centro de del planeta, ¿sí? En una circunferencia que se puede dibujar alrededor de este planeta. Un momentico para el ecuador de Júpiter, ¿dónde queda? Está aquí, más o menos ustedes alcanzan a ver esta linecita por aquí, más o menos es el ecuador, ¿sí? Es la distancia más lejana entre el centro del planeta y su punto más alejado con respecto a esta condición. Listo, entonces ahí para que lo tengamos presente. Miren y pónganle muchísima atención a esto. El diámetro ecuatorial, que es la distancia, bueno, esta ecuatorial es la distancia más lejana desde su centro, pero aquí voy a hacer una aclaración, y es que el diámetro es la distancia que hay de un punto a otro punto, ¿sí? De la circunferencia ecuatorial pasando por el centro. Desde el centro hacia el punto ecuatorial se llama radio. ¿Listo? Hablando de diámetro. El diámetro ecuatorial de Júpiter es de 142.984 kilómetros. Y esto, mis queridos compañeros, es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque recuerden que el diámetro de la Tierra es de 12.000 kilómetros. O sea, Júpiter es realmente inmenso comparado con la Tierra. O sea, es grandísimo. Es muy, muy, muy grande. ¿Listo? Entonces, si la Tierra les parece grande, pues Júpiter es hijo de 1000 veces mucho más grande. O sea, hagan más o menos la relación. Si en la Tierra tenemos un diámetro, o sea, de un punto a otro punto, ¿sí? Tenemos el este. Espérenme un momentico, yo les traigo mi planeta porque es que así no nos podemos quedar. Para que yo les pueda explicar. Volví. Listo, entonces aquí como para que ustedes vean. Este es más o menos mi planeta Tierra. Listo, entonces la línea del ecuador es básicamente una línea que está en el centro del planeta. Todos, eso es la línea ecuatorial, ya lo habíamos visto. El diámetro ecuatorial es la distancia que hay desde un punto del ecuador pasando por el centro hasta la otra línea, o sea, esta distancia. En la Tierra es de aproximadamente 12.000 kilómetros, ¿sí? 12.000 kilómetros. Es que es mucho, es 12.000 kilómetros.
Y el de Júpiter es 142.000. O sea, de aquí a aquí hay casi 150.000 kilómetros. Esa vaina es gigantesca con respecto a la Tierra. O sea, no somos nada en el universo, definitivamente. Nosotros somos unos pobres seres mortales que no merecemos el perdón de Thanos. Entonces, básicamente, pues es esa como la condición que tenemos con nuestro amigo Júpiter. ¿Listos? Entonces su diámetro es bastante amplio. Sigamos, su masa es de 1.9 por 10 a la 27 kilogramos. O sea, es increíblemente masivo. O sea, es demasiado masivo con respecto a las condiciones de la Tierra, con respecto a las condiciones de otros planetas como los habíamos trabajado, incluso de Venus, que era el que habíamos trabajado más cercano a la Tierra. Tiene un periodo, tiene una distancia con respecto al Sol de 779 millones de kilómetros. Recordemos que aquí cada vez que nos separamos de un planeta con respecto al Sol, pues la distancia es mucho mayor. Entonces aquí tenemos que, si la distancia al Sol con respecto a la Tierra es de 150 millones, pues de aquí es de 780 millones de kilómetros. O sea, está súper lejos del Sol, muy muy lejos. ¿Listo? Tiene un periodo de rotación, mucha atención, de 9 horas y 55 minutos. ¿Qué quiere decir? Que haya un día, o sea, una rotación completa sobre su eje, dura aproximadamente unas 10 horas aproximadamente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que su periodo de rotación es supremamente rápido. ¿Sí? O sea, es muy rápido. O sea, es mucho más rápido que la Tierra. ¿Por qué? Por varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, mis queridos compañeros, nosotros tenemos un diámetro muy pequeño y ese diámetro lo rotamos en 24 horas. Este señor tiene un diámetro que es 50 veces o algo más el diámetro de la Tierra. Entonces, tener ese diámetro tan grande y rotar en 9 horas significa que el periodo de rotación de Júpiter es gigantesco. O sea, es muy, muy rápido. Rota supremamente rápido, mis queridos compañeros. Bueno, sigamos. Decimos que su periodo orbital con respecto al Sol es de 11.9 años. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras nosotros tardamos 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol, nuestro amigo Júpiter demora 11 años, algo más de 11 años. Bueno, póngale más o menos, redondémosle unos 12 años. O sea, allá un año jupiteriano sería 12 años terrestres. O sea, mientras aquí pasan 12 años, allá pasó un año nomás. Tiene una superficie de gravedad de 25 metros por segundo cuadrado. Recordemos que ¿qué significa eso? Eso significa que si un cuerpo se va a caer sobre su superficie, su velocidad va a ir cambiando 25 metros por segundo cada segundo. Entonces, por ejemplo, en la Tierra, yo suelto este objeto y cada segundo su velocidad va aumentando 9,8 metros, ¿sí? Entonces aquí se deja caer. El primer segundo, ¿qué velocidad alcanzó? 9,8 metros. En el segundo segundo ya alcanzó, ya va a 18. En el siguiente ya va a 25 y así sucesivamente. Aquí se soltó y va a 25 en el primer segundo. En el siguiente segundo va a 50. O sea, es increíblemente la velocidad o el aumento de velocidad con la que va cambiando un cuerpo que cae sobre la superficie, ¿sí? La acción gravitacional, la superficie gravitacional. La superficie media de temperatura es de 120 grados centígrados negativos. ¿Qué significa? Que es uno de los planetas más fríos. Y una de las características particulares que tienen los planetas gigantes gaseosos es que suelen ser muy, pero muy fríos. Entre más lejanos al Sol, suelen tener menor energía porque la energía se va difuminando, o sea, se va ampliando y se va perdiendo porque la superficie que tiene que recorrer es mucho más grande. Entonces, cuando llegan a estos planetas, pues no tienen la temperatura suficiente para poder albergar vida. Son temperaturas muy, muy bajas. Eso no implica que todo esté congelado. El agua sí estaría congelada, pero hay unas sustancias que se congelan a temperaturas aún mucho más bajas, ¿sí? Por debajo de los 200 grados centígrados. Entonces, por eso, estos gases que componen a Júpiter no se congelan porque sus puntos de fusión, pilas atención, los puntos de fusión, o sea, el punto donde se congela una sustancia, o sea, pasa de estado líquido a gaseoso, por ejemplo, el punto de fusión del agua, que es donde pasa del líquido a sólido, o sea, cuando se congela o cuando se derrite, es de 0 grados centígrados. Aquí están
gases por debajo de esas temperaturas. O sea, son gases muy pesados y condensados. O sea, es bastante complejo aquí vivir ahí, ¿sí? Pero la temperatura promedio es de 120 grados centígrados por debajo. O sea, ya no vive nadie, excepto, ¿cómo se llama? El elefante de agua. Eso tiene otro nombre. O sea, han visto un gusanito. Pues los que salen en Ant-Man. Ellos sí soportarían, los que le dicen las de tigras, que se llaman las tigras, ¿sí? Que le dicen las pilas, se ven muy tiernas y todo, pero se las van a comer cuando entran al mundo cuántico, cuando van hacia el mundo cuántico. Entonces le dicen mucho cuidado. Listo, sigamos entonces aquí con la información de Júpiter. Entonces tenemos también, entonces nos dice que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con aproximadamente 2.5 veces la masa de todos los planetas, o sea, mejor combinados. O sea, si combináramos, pucha, es que este man tiene mucha masa. O sea, si combináramos todos los planetas del sistema solar, ¿sí? No alcanzaríamos a tener la masa de este señor. Es que es absurdamente grande este man. Es muy grande, es demasiado grande. O sea, podemos mezclar a todos los planetas del sistema. Bueno, a los 4 planetas pequeños rocosos y a los 3 gigantes gaseosos que nos restan. Y no alcanzaríamos a hacer ni de ese tamaño ni tener esa masa. ¡Wow! O sea, como para que se imaginen qué tan grande es Júpiter. Listo, entonces dice que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con algo más de 2.5 veces o sea, tiene 2.5 veces más masa que el resto de los planetas combinados. Pero es tan solo una milésima parte de la masa del Sol. O sea, imagínense, si este man es grande, pues el Sol es increíblemente grande, porque este man ni siquiera alcanza a ser una milésima del tamaño de o sea, la masa de este señor no alcanza a ser una milésima parte de lo que es la masa del Sol. O sea, el Sol es gigante, ¿sí? Y eso que nuestro Sol es de los pequeñitos, ¿no? Entonces esto. Dice además, aquí dice star-like, o sea que podría llegar a ser una estrella. Miren, dice, Júpiter es el planeta más cercano a tener las características de una estrella en su composición. O sea que tiene todos los gases que lo componen, le permitirían a Júpiter llegar a ser una estrella, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que su masa no es lo suficientemente grande para permitirle hacer procesos de fisión. Entonces miren, que esto es bien interesante, mis queridos compañeros, porque miren, este señor tiene la masa suficiente para llegar a ser una estrella, pero no tiene la fuerza gravitacional ni el material en el centro, en su núcleo, para poder realizar la fusión nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como no puede realizar la fusión nuclear, no se están fusionando los átomos de hidrógeno, no se mezclan para formar átomos de helio. Entonces, al no obtener la fusión, pues no produce energía suficiente para irradiar luz. Como no produce energía suficiente para irradiar luz, pues no alcanza a ser una estrella. En caso de que lo pudiera llegar a hacer, nos dice que podría llegar a ser a una enana marrón. O sea, si Júpiter tuviese la posibilidad, o en su núcleo se llegase a tener la energía suficiente para poder realizar la fusión nuclear entre átomos de hidrógeno, que el problema es que carece de átomos de hidrógeno, o sea, si tuviera la fuerza suficiente, llegaría a ser una estrella marrón. O sea, nuestro sistema solar tendría 2 estrellas, una estrella principal, que sería la estrella blanca, Sol, y tendríamos una estrella marrón, que podría ser Júpiter. Por eso el color podría ser, quién sabe, podría ser ese tipo de cosas. Pero el caso es que es increíblemente masivo. Está esto de ser una estrella, por lo menos una enana marrón. ¿Listo? Mucho más pequeña que el Sol y menos brillante que el Sol, obviamente. ¿Listo? Entonces, no alcanza a producir eso. ¿Por qué? Porque resulta que en su centro se encuentra el deuterium, que es una sustancia muy parecida a los metales, pero que no permite, o sea, que requiere de muchísima energía para realizar la fusión nuclear. Y como no realiza fusión nuclear, pues no irradia luz propia. Nos dice que una de las características más importantes que tiene Júpiter es su atmósfera. Nos dice que, miren lo que estábamos diciendo, Júpiter es uno de los planetas que mayor procesos de rotación tiene. Entonces, espérenme, aquí va a aparecer. Va a ser por aquí. Entonces, bien, en esta parte. Nos dice que Júpiter es uno de los planetas que mayor... Voy a prender la luz porque ya empezó a hacer de noche. Nos dice que es uno de los planetas con mayor rapidez en su rotación. Dice
spin on this axis faster, que significa que tienen los periodos de rotación más rápidos. Pues lo que acabamos de decir, ¿se acuerdan? Que mientras la Tierra, que tiene un diámetro muy chiquito, tarda 24 horas en hacer esto, este señor, que tiene un diámetro inmensamente grande con respecto al de la Tierra, rota en tan solo 9 horas, casi 10 horas, lo que quiere decir que su periodo de rotación es muy alto. O sea, de razón se mueve tan rápido, por eso era que se estábamos rotando demasiado rápido, mucho más rápido que la Tierra. O sea, que tiene una periodo de rotación, y que gracias a esa rotación, o sea, gracias al movimiento rotacional, los gases que lo conforman empiezan a formar remolinos, y son esos remolinos que se ven ahí. Y nos dice además que, bueno, entonces dice, Júpiter tiene uno de los periodos de rotación más rápidos que cualquier otro planeta en el sistema solar. Esta rotación que tiene Júpiter hace que su atmósfera sufra grandes condiciones de vientos, o sea, generados por las condiciones atmosféricas y las bandas de colores. O sea, los grandes vientos permiten que las bandas no se logren mezclar y se vean como franjas separadas. ¿Listo? Dice que se generan vórtices demasiado gigantes y son tormentas muy grandes. O sea, todos esos remolinos que ustedes ven por allá son vórtices de tormentas, lo que más o menos aquí sería una tormenta tropical, como la Katrina, o esa que venía azotando a los Estados Unidos como las hace como con 15 días, pero es bastante grande. Entonces, una de las características interesantes son los torbellinos que se forman. ¿Ustedes se acuerdan cuando habíamos hablado de los procesos de convección? Habíamos dicho que los procesos de convección se daban cuando los fluidos, que pueden ser líquidos o pueden ser gases, empiezan a tener procesos de cambios de temperatura. Cuando su temperatura aumenta, el fluido tiende a elevarse, mientras que cuando el fluido se enfría, tiende a bajar. Entonces empieza este movimiento. En el aire, por ser un fluido, ¿sí?, se da este proceso. Entonces, cuando la superficie se calienta el aire, y el aire caliente echa para arriba, hacia las nubes. Pero cuando va subiendo hacia las nubes, se va enfriando y vuelve a caer, y hace este movimiento, que son los vientos, que es muy común, por ejemplo, en agosto, porque es cuando nuestra posición, ¿sí?, por lo menos en el Ecuador, tiene mayor contacto de luz solar con el sol. Entonces eso genera que haya mayores calentamientos en la superficie y se empiezan a generar grandes cantidades de aire caliente, suben y bajan esto. Entonces este sería este ciclo. Pero entonces, gracias a la rotación, este ciclo hace así. ¿Sí? O sea, va subiendo, pero también se va moviendo para allá. O sea, mientras va moviéndose para allá, va subiendo y luego va bajando. Y empieza a ser como una especie de... Y esa ¿sí?, esos especies de movimientos que empiezan a hacer son convectivos, pero también son rotativos. O sea, son convectivos porque se calienta la superficie, calienta el aire, baja el aire, calienta el aire y se forman los vientos. Pero esos remolinos se forman no solo por la convección de los aires, sino también por la rotación. Entonces, mientras van rotando, ocurre eso. Es muy parecido a lo que ocurre aquí en la Tierra con los vientos alisios. Los vientos alisios son los vientos fríos, o sea, en el Ecuador se calienta el aire y sube. Pero los del polo, que son fríos, empiezan a bajar. Entonces bajan los vientos fríos y suben en el Ecuador. O sea, vienen desde el polo norte bajando, pasan por Estados Unidos, México, en el Ecuador ya se empieza a calentar, en Colombia se empieza a calentar y suben a la atmósfera, y entonces esos empujan a los del polo que están fríos y empieza esa rotación. O sea, si la Tierra estuviera quieta, los vientos siempre irían de norte a sur en el polo, en la parte norte, o sea, mejor dicho, aquí son fríos, y aquí en el Ecuador son calientes porque nos llegan los vectores. Entonces el aire de aquí se calienta y empieza a subir, y el polo empieza a bajar, empieza a hacer esto. Pero en este polo también empieza a hacer lo mismo. Entonces aquí en el Ecuador sube, los del polo sur fríos empiezan a bajar y empezamos a tener este movimiento. Entonces vamos a tener los alisios del norte y los alisios del sur. Si la Tierra no rotara, siempre tendríamos este movimiento así y este movimiento así. Entonces recuerden, se llaman los vientos globales, los vientos alisios. Entonces empezamos el viento hacia esto. Pero como va rotando, miren cómo va rotando, ¿sí?, como va rotando, pues el viento alisio va haciendo este movimiento, pero entonces va a ir rotando también. Y esas rotaciones, ¿sí?, esas rotaciones, porque no solo está haciendo esto, sino que también está haciendo como esto. Entonces eso es lo que ayuda mejor a formar los remolinos. Eso de lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Como la rotación de la Tierra es tan lenta comparada con esta, pues los vientos alisios son los únicos que se forman, mientras que aquí los gases no se alcanzan a mezclar y se ven franjas con diferentes tipos de gases. Y eso es bien interesante, mis queridos compañeros. Muy bien. Bueno, y nos dice que esas tormentas son tormentas que pueden ser eternas. Hay tormentas que se han documentado entre 200 y 300 años. Por ejemplo, esa mancha típica de Júpiter, se dice que esa mancha típica de Júpiter pues simplemente es una tormenta que ha durado muchísimo tiempo. Afortunadamente aquí las tormentas no duran más de un mes, ¿sí? Pues imagínense una tormenta de ese tamaño, que es del tamaño de la Tierra. Entonces esperen a ver si la vemos por aquí y la podemos seguir. Mírenla acá.
Está por aquí, por aquí, por aquí. Ahí va a pasar. ¿Verdad? Ahí va a pasar. Está pasando. Que parece como un ojito. Esa. Ahí, esa es una... Tiene el tamaño de la Tierra. Si me dice una tormenta del tamaño de la Tierra, sería bastante complejo para nosotros. Muy bien. Y sean los vórtices muy pesados. Los vórtices son los centros de los remolinos. Muy bien. Vamos con las lunas. Nos dice que las lunas de Júpiter son de las lunas... Bueno, que Júpiter es uno de los planetas con mayor número de lunas. O sea, se han calculado aproximadamente o se han contado 79 lunas. ¿Sí? Todas en sus respectivas órbitas. Intentemos mirar a ver si podemos ver desde aquí alguna de esas lunas. Vamos a redondear. Mira, dicen las más importantes. Si se dan cuenta que están orbitando alrededor de Júpiter, tenemos a Ganamínides y Io. Estos 4 nombres son nombres de dioses, de héroes y dioses griegos. Por ejemplo, Europa. Yo les había contado a ustedes la historia de Europa. Sí, yo creo que les había contado a ustedes la historia de Europa. Europa era una princesa fenicia que fue robada por Zeus en forma de toro. Sí, yo les había contado que llegó a Creta y demás. Io, creo que era una ninfa. Ganamínides era uno de los... Ganamínides era el pastor que custodiaba se me olvidó, el vellocino de oro, que era muy pintoso, muy pinta, y Zeus dijo, un momentico, ese man es muy pinta, hay que preservar su belleza en el cielo. Entonces se le dio el nombre ya de Ganamínides, se le dio la constelación de Ganamínides. Pero cuando descubrieron las lunas de Júpiter, le pusieron estos nombres. Y Calisto, pues Calisto, que también es una ninfa, ¿sí? De una de las musas de los griegos. Entonces tiene eso. Son las más grandes del sistema solar, son de las más grandes del sistema solar y son de las más famosas que hay. ¿Listo? Entonces retornemos a Júpiter. Bueno, miremos a Calisto un poquito. Aquí visitemos a Calisto, que hijo de madres. Visitemos a Calisto. Miren a Calisto. Así se ve Calisto. Esta es Calisto. Visitemos a otra. Visitemos a la otra. No visitemos a la otra. Visitemos Europa. Miren Europa. Europa se ve bien bonita. Tiene una visión bien churra. Esta es Europa, que es otra que... O sea, si uno viviera en Europa, mire cómo vería Júpiter. Como nosotros vemos a la Luna, nosotros veríamos a Júpiter. Desde los calipsianos verían a Júpiter así, tan chévere, ¿cierto? Listo, visitemos ahora a... Visitemos a Io. Aquí está Io. Listo, aquí tenemos a Io. Miren a Io. Sí, la forma de los colores depende de la composición. Algunos piensan que las lunas de Júpiter en algún momento van a colisionar y se van a convertir como una especie de anillos. Lo mismo que pasa con las lunas de Mercurio no, sino de Marte. Y vámonos por último a Ganamínides, que creo que es la que nos hace falta. La más grande de todas. Las lunas. Miren, aquí está Ganamínides. También, mira, aquí la vemos, así veríamos a Júpiter nosotros, que nadie sería. Pero bueno, no, de hecho cuando ustedes ven en un telescopio a Júpiter, más o menos se alcanza a ver como de ese tamaño y de ese color, y como de esa formita. Pero ahora volvámonos a Júpiter para seguir aprendiendo un poco de nuestro amigo Júpiter. Visitémoslo. Démosle un poquito de movimiento. Bueno, entonces espérenme, miramos aquí. No, nos toca darle un poquito de movimiento. Listo. Listo. Entonces sigamos con nuestro amigo Júpiter. Volvamos a la enciclopedia. Sigamos leyendo sobre las lunas de Júpiter. Bueno, ya vimos a las lunas de Júpiter. Nos dice que Júpiter es el planeta con mayor número de lunas, que se han contado hasta el momento 79 lunas en Júpiter. Dice que 4 de ellas son las más grandes. Estas 4 que acabamos de visitar se llaman las galileanas. O sea, las 4 estrellas galileanas. Estas 4 estrellas galileanas, las lunas galileanas. Estas 4 estrellas llevan ese nombre porque fueron observadas por primera vez por Galileo Galilei gracias a la invención del telescopio. O no a la invención, a la perfección que él hizo del telescopio. Entonces, cuando él empezó a observar, observó el Sol. Una de las primeras cosas que observó la Luna y observó a Júpiter. Y se dio cuenta que muchas de esas estrellas que él creía que eran estrellas no eran estrellas, sino que eran
lunas que orbitaban alrededor de Júpiter. Se llaman actualmente las Galileanas, pero no recibieron ese nombre al principio. Al principio se llamaban las Medici, se llamaban las Medici. ¿Por qué? Porque Medici era un señor que patrocinaba a Galileo, le daba la plata para que él trabajara. Entonces, para tenerlo en el bolsillo, le dijo, mire, esas 4 lunas que están allá en el firmamento son las Medici, siempre serán recordadas por usted. Ya después se les quitó el nombre de Medici porque los Medici no habían tenido nada que ver con eso, más allá de que pagaban y patrocinaban a Galileo Galilei. Entonces se las pusieron como las 4 galileanas, eso es importante, las lunas galileanas. Entonces, cuando yo les pregunté cuáles son las lunas galileanas, son Ganamines, Io, Europa y Calisto. ¿Listo? Entonces esas son. Donde Ganamines es la más grande del sistema solar. ¿Listo? Y pilas, cuando decimos que es la más grande del sistema solar, es de las más grandes, tiene es más grande que nuestra luna, obviamente, y tiene casi el tamaño de Mercurio. Mercurio es un poquitico más grande que la luna. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Observación, ¿cómo lo podemos observar? ¿Cómo podemos observar nosotros a Mercurio? A Júpiter, perdón. Pues resulta que cuando ustedes miren el cielo, el firmamento, ustedes van a encontrar que en el cielo hay 4 objetos que son los más brillantes. El Sol en el día, que opaca a las demás. Por la noche está la Luna. Luego el siguiente objeto que nos llamamos el lucerito es Venus. Y el siguiente más luminoso es este señor. El siguiente es Marte, ¿sí? Y se ve un poquito rojito, o sea, sería como el sexto. Pero entonces Júpiter, ¿sí? Júpiter, ¿cuál sería el cuarto luminoso? El cuarto más luminoso sería Júpiter, ¿sí? Sol, Luna, Venus, Júpiter y Marte. Marte es el quinto, listo. Entonces este señor se puede alcanzar a ver a simple vista, porque el cuarto más, bueno, la noche sería el tercer más luminoso. Y se puede ver con un telescopio normalito, se alcanza a ver así, más chiquitico, y se le alcanza a ver los colores. Es súper bonito verlo. Los invito a que vayan al planetario, porque en el planetario hacen ese tipo de observaciones, mis queridos compañeros. Entonces es bastante interesante. Dice que Júpiter es el cuarto objeto más brillante de todo el cielo, ¿sí? Después del Sol, la Luna y Venus. Porque orbita Júpiter, bueno, gracias a que Júpiter tiene una órbita tan demorada, recuerden que son 11 años, entonces va muy lento con respecto a la Tierra, entonces casi lo podemos ver todos los días allá en el cielito. En cambio, ¿qué pasa con Venus, Mercurio y Marte? Bueno, Marte sí, generalmente lo vemos todos los días, pero Mercurio y Venus sí se nos alcanzan a ocultar, porque ellos van tan rápido que pasan por detrás del Sol y se nos pierden detrás del Sol un tiempo. Entonces por eso no los alcanzamos a ver, pero pero Júpiter lo alcanzamos a ver todo el tiempo. Listo, hasta ahí. Y una de las cosas bastante interesantes que tiene Júpiter es que cuando los primeros astrónomos, los griegos, los sumerios, empezaron a observar los planetas que eran estrellas con movimientos raros, observaron hasta Júpiter. Ellos no lograron observar ni a Neptuno, ni a Urano, mentiras, alcanzaron Júpiter y Saturno, hasta Saturno. Ya después Neptuno y Urano, o sea, a simple vista no se alcanza a observar. Ya esos tocó verlos con telescopios. O sea, gracias al ojo humano, a la cercanía teóricamente que tienen estos es que estos se pueden observar. O sea, los cuerpos celestes que se pueden observar del sistema solar a simple vista son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter y Saturno. Pero después hablaremos de Saturno. Muy bien. Entonces básicamente es eso, mis queridos compañeros. Gracias a los telescopios logramos observar sus, ¿cómo se llama eso? Sus... podemos observar sus lunas, o sea, decir, no son estrellas, son lunas que orbitan alrededor de Júpiter. Muy bien, vamos entonces ahora con su estructura, porque es muy importante su estructura. Listo. Entonces, Júpiter, mis queridos compañeros, Júpiter tiene 3 capas importantes. Esas 3 capas importantes son su atmósfera, ¿sí? Porque nosotros tenemos una superficie, ellos tienen una atmósfera. Su superficie no es sólida, por eso no se les dice superficie. Tiene una atmósfera que básicamente está producida por moléculas de hidrógeno y helio, ¿sí? Aquí hay una cosa bastante interesante, y es que esas no están en el centro. Como no están en el centro, no tienen la presión suficiente para hacer fusión y empezar a ponerse a desplegar energía para que aumente su temperatura y aumente su condición térmica para que empiece a irradiar luz. O sea, mejor dicho, donde ese mercurio y donde ese hidrógeno y ese helio estuvieran en el centro, probablemente Júpiter sería un productor de fusión nuclear y tendría un proceso de emanación de luz y dejaría de ser un planeta, porque cumpliría con las condiciones de estrella, que es producir luz propia gracias a la fusión nuclear. ¿Listo? Entonces esa atmósfera principalmente está compuesta por moléculas o estructuras moleculares compuestas por hidrógeno y helio. ¿Listo? La segunda parte que ustedes observan acá, ¿sí? Que es el plateadito, es el manto.
¿sí? Es el manto. Generalmente nosotros tenemos, en los planetas rocosos pasa que tenemos la superficie sólida, como en Venus, Mercurio, Tierra y Marte, la superficie sólida, y debajo de esa superficie sólida está el manto, ¿sí? Entonces viene el núcleo, el manto, la superficie y la atmósfera. Aquí Júpiter no tiene superficie, se pasa de una vez desde la atmósfera hasta el manto, no pasa lo mismo con los planetas rocosos. Se cree, porque estos sí son suposiciones, que el manto está principalmente contenido por metales, ¿sí? Metales que tienen algún tipo de fusión o que dan algún tipo de reacción con hidrógeno y con helio, pero son metales líquidos, no se considera que sea sólido. Pero entonces aquí es interesante porque miren que Júpiter nos presenta una condición que es la condición de los 3 estados en sus pesos. Los más livianos, que son los gases, van a la atmósfera, los menos livianos, que son los líquidos, están en la mitad, y los más pesados, como rocas sólidas muy densas, que creeríamos nosotros que son metales como el hierro y demás, están en el núcleo. Este núcleo pues aquí se llama el core, ¿listo? Que es como el centro sólido. Se cree que el centro sólido de Júpiter es así. ¿Y por qué ocurre eso y no ocurre lo mismo, por ejemplo, en la Tierra? Por la presión que se maneja. Como este mantiene tanta masa, la fuerza atractiva, la fuerza gravitacional de todas las moléculas tiende a ser muy poderosa y entonces genera en el centro una presión muy muy grande. Entonces los cuerpos más pesados se van a ir hacia el centro y los menos pesados se van a ir hacia afuera. Entonces el helio y el hidrógeno, que son gases, pues van a ser muy livianitos y se van a ir hacia afuera, mientras que los menos densos, los un poquito más densos, se van a quedar en la mitad, y los más densos se van a ir al centro. Los más densos suelen ser los sólidos, los líquidos suelen ser menos densos y completamente livianos, muy poco densos los gases. Y esto nos presenta una condición bastante interesante en términos de la estructura de la materia. Recuerden que la materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido, ¿sí? Es muy denso, es muy denso, y suele irse hacia el centro. ¿Por qué suele irse hacia el centro? Porque tiene tanta masa que la acción gravitacional lo tira más fuerte, o sea, lo lanza hacia lo vuelve más pesado y tiende a dirigirse hacia el centro. Los menos empiezan a organizarse hacia las condiciones más lejanas del centro. Entonces le damos un poco sobre la estructura de Júpiter. Nos dice, bueno, vamos a ir por acá. Nos dice la estructura de Júpiter. Bueno, Júpiter está compuesto principalmente por gases y por material líquido. No tiene superficie, como ya lo habíamos visto. Solo tiene unos cambios graduales en su atmósfera. O sea, que hay diferentes hay diferentes gases en su atmósfera, que ya lo habíamos visto, pero principalmente compuestos por hidrógeno y por helio. Las condiciones como gaseosas de los diferentes gases líquidos se dan a temperaturas y a presiones que hacen que se incremente la inestabilidad y continúen hacia el centro, que era lo que estábamos diciendo. O sea, que la presión, o sea, la fuerza gravitacional hace que los gases se vayan hacia el centro, y estos gases hacia el centro empiezan a sentir mayor presión, mayor atracción gravitacional, y se vuelven sólidos, mientras que los otros se vuelven líquidos y los otros siguen siendo gaseosos. Y eso es lo que ocurre. Nos dice aquí una cosa interesante, y es con el manto. El manto, que es como una parte líquida que se tiene, no mentiras, porque hay uno que, por ejemplo, Mercurio no tiene parte líquida. Entonces nos dice que se cree que es como una solución líquida de hidrógeno que hace que el cuerpo, o sea, le dé grandes cantidades corpóreas de material magnético, o sea, que genera un campo magnético que es casi 10 veces más fuerte que el de la Tierra. O sea, tiene una condición magnética bastante fuerte. O sea, si nosotros fuéramos allá, seguramente todos los objetos que tuviéramos con algún tipo de funcionamiento eléctrico serían, además que con la acción gravitacional y la masa y la fuerza que tiene este man, nos espicharía. O sea, llegaríamos allá y duraríamos como 3 segundos, ni 3 segundos, como un segundo, y nos espicharía. Tanto la fuerza gravitacional, y nuestros aparatos no funcionarían ni siquiera desde... No, tendríamos que estar muy lejos para que nuestros sistemas eléctricos no se dañaran por el campo magnético. Y nos dice que, bueno, tiene polos magnéticos y que no es 10 veces más fuerte es 10 veces más fuerte que el de la Tierra. Y nos dice además que los campos magnéticos del polo son muchísimo más fuertes, incluso 20.000 veces más fuertes que en los polos de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que en los polos, sí, en la parte de los polos,
el campo magnético es muchísimo más fuerte que el de la Tierra, 20.000. En el centro es aproximadamente unas 10 veces más fuerte. Le damos algo sobre su centro. Su centro o su núcleo nos dice que Júpiter se cree que es demasiado denso y no se conoce exactamente su composición. Algunos científicos creen que tienen propiedades que se pueden atribuir a temperaturas muy bajas y a presiones muy altas, lo que generaría que las sustancias fuesen sólidas. O sea, ¿qué nos se está diciendo? Nos está diciendo simplemente que en el centro no se conoce, pero se cree que es sólido por la masa, la fuerza gravitacional que tiene. Entonces se cree que el material allá, por las temperaturas tan bajas y por las grandes presiones, pues generaría una condición para las sustancias de estado sólido. O sea, si tuviéramos agua, estaría en estado sólido. Si tuviéramos hidrógeno, estaría en estado sólido, y así sucesivamente. Listo, mis queridos compañeros, pues básicamente esta era nuestra visita a nuestro querido amigo Júpiter, que es uno de los planetas más bellos que tiene el sistema solar. Echémosle un ojito por última vez. Aquí borremos esto, sacámoslo de aquí, mandamos esto acá, mis queridos compañeros, y miren a Júpiter con sus noches, su día, su atardecer y demás, sus grandes condiciones gaseosas atmosféricas, uno de los planetas más maravillosos para ver y uno de los más maravillosos que aprender. Entonces, mis queridos compañeros, les recuerdo que su actividad para esta semana es simplemente hacer una síntesis de este video y recuerden los elementos más importantes que tenemos sobre Júpiter. Muchas bendiciones, no se les olvide sus compromisos, no se les olvide darle like, hacerme famoso y chao, chao, mis queridos compañeros, bendiciones.